Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, la palabra de Jesús que viene para enseñarnos tantas cositas lindas. Y hoy, como siempre, tenemos un tema muy lindo, muy importante que tenemos que aprender. Querida Melissa, ¿cuál es el tema que Jesús hoy nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Vamos a aprender entonces, queridos niños, ¿qué son los milagros? ¿Por qué Jesús va haciendo milagros? Y entonces, en la medida en que nosotros conocemos el significado de los milagros, queridos niños, vamos a entender la acción de Dios en nuestra vida. Cómo Jesucito, cómo Dios Padre actúa a través de la fuerza de su Espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida. Y como siempre, eso, queridos niños, lo vamos a ver ¿desde dónde? Desde la Biblia. ¿Desde dónde entonces, queridos niños, querida Melissa? Desde la Biblia. Desde la Biblia. Entonces vamos a escuchar también nosotros, queridos niños, siempre la palabra de Jesús que nos interpela, que nos llama y que nos va enseñando. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera para la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde estaba él y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados varios maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que estaban pensando ellos. Y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado la palabra de Jesús, los milagros de Jesús. Vamos a estar, como siempre, muy atentos, así como hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora también, queridos niños, nosotros vamos a prepararnos para esa segunda partecita. Quiero que tengan su cuadernito, siempre su Biblia y algo para escribir, porque tenemos que ir anotando y conociendo bien qué son los milagros de Jesús. Vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados.
no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande yarañe. Para enseñarnos una lección por los pecados cometidos. Sí, eso es cierto. Ya vendrá el momento de nuestra redención y el Mesías vendrá a nosotros. El tiempo de su llegada no se conoce ni su nombre, pero el Hijo de nuestro Señor vendrá. Bien, ahora debemos obedecer la ley de Jehová. Mientras podamos, debemos obedecer sus reglas, honrarlo y también bendecirlo. Pedirle que tenga piedad por los irrespetuosos comportamientos de algunos miembros de nuestra comunidad. Así es, debemos ser ejemplo incluso para las personas virtuosas. No podemos arriesgarnos a que la inmoralidad se disemine por todas partes. Jehová podría cortar definitivamente los pactos con su pueblo y entonces estaríamos perdidos. Sí. Nuestro Salvador vendrá. Él provendrá del linaje de Jesé, de la semilla de David. Se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Así está escrito y en eso creo. Vengan, admiren el nuevo templo de Jerusalén. El rey Salomón, el hijo de David, lo construyó por voluntad del Todopoderoso la primera vez y lo recubrió con oro. Pero la maldad de los hombres lo destruyó. Y el invencible rey Herodes, rey de Judá por la voluntad del Senado romano, lo ha reconstruido para la gloria de Jerusalén. Todas las naciones tienen que elogiar la mano generosa que lo reconstruyó. ¡Alto! Solo pueden pasar al patio de los gentiles todos aquellos que han sido circuncidados. No deben seguir adelante, porque sería una provocación y un sacrilegio. No te preocupes, tendremos cuidado. Cumpliremos tus normas. Estamos aquí solo por negocios. No hay razones para romperlas. Los buenos negocios se hacen aquí. Pero esto no es un templo, es un mercado. ¿Dónde está el verdadero templo? Hermanos, no se sorprendan. Siempre hemos sido mercaderes. Ese es el recinto sagrado. ¡Oh, miren! En esa torre hay algunos romanos. Esa es la torre de Antonia. Desde allí los romanos observan el templo y la ciudad. Eso es muy extraño. ¿No confían en el rey Herodes? Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. De esa forma no perderemos amistades. Esos hombres, ¿quiénes son? Nunca los había visto. Es un grupo de saduceos, doctores de la ley y escribas. ¿Es verdad que los saduceos son los más poderosos? Los saduceos forman parte de la aristocracia. Casi siempre eligen al sumo sacerdote de entre su gente. Y son buenos amigos de los romanos. Nuestro rey Herodes, el hijo de Antípater, es un gran rey. Pero él no es hebreo. ¿Por qué lo defiendes? Porque él honró a nuestro pueblo, construyó para nosotros el templo más grandioso y hermoso que hay sobre la tierra. Tenemos que estar agradecidos con él. Es nuestro amigo y defensor. Es muy poderoso. ¿Has considerado el dinero que él toma de las aduanas y de los elevados impuestos? Es un tirano. ¿No recuerdas cuando Gneos Pompeyo llegó desde Roma, la ciudad más corrupta del mundo, con sus legiones, y masacró a Jerusalén? Ahora tenemos el respeto de los romanos. Ese respeto es muy importante, más que cualquier impuesto elevado. Sí, pero han ocupado las tierras de Israel y Judá y nos están explotando. ¿Acaso eres ciego? Ellos están allá en su fortaleza observando todo lo que acontece. Están listos para defender el templo, para defender al sumo sacerdote y por encima de todo, están dispuestos a defender la normalidad de nuestro comercio. ¿Eso no es importante? ¿Ustedes creen que eso realmente no es importante? ¿Piensan que me equivoco? Es solo un impostor, pagado por Herodes. ¡Vamos!
Bienvenidos. Dile al gran maestro que conozco el corazón de estos chicos. Quieren abandonar esta segunda Babel, es decir, Jerusalén, para encontrarse con Jehová su Dios en silencio. El viaje que sus almas tendrán que emprender será muy largo. Deberán cruzar la oscuridad. Ellos ya lo saben. Si permanecen fieles al Todopoderoso, su espíritu siempre estará con ellos y nunca los abandonará. Vamos a orar juntos por los santos de Jehová. Permite que mi llanto se eleve hacia ti, Señor. Haz que comprenda tu palabra. Deja que mi súplica te alcance y sálvame como lo prometiste. Alabanzas surgen de mis labios, así puedes enseñarme tu voluntad. Mi lengua canta tus palabras y tus mandamientos de rectitud. Que tu mano acuda en mi ayuda, porque he elegido seguir tus preceptos. Ámame para que pueda alabarte y ayúdame en tus juicios. ¿Qué? ¡Oh! Gran maestro, en Jerusalén he visto una nueva Babel. El pueblo de Jehová está perdido y enormemente confundido. No es la primera vez que nuestro pueblo se agrupa en la oscuridad y no será la última. Por fin verá la luz, estoy seguro de eso. Pero, entonces, ¿cuándo la tierra será para los justos? Ese día llegará. Entre tanto, nos encargaremos de nuestros rollos de pergamino, escritos por las manos inspiradas de aquellos que Él escogió como testigos para que nada de la sagrada palabra de Dios se perdiera. Recuerda y bendice lo que está escrito. Al principio, Dios creó la tierra y el cielo. La tierra era un desierto. La obscuridad cubría el abismo y el Sagrado Espíritu sopló y creó las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios separó la luz de la oscuridad, el firmamento de las aguas, y en el cielo las estrellas, el sol y la luna aparecieron. Y sobre la tierra toda clase de animales proliferaron. Dios dijo, crearé al hombre a mi imagen y semejanza. Y entonces creó al hombre y a la mujer. Y después les dijo, sean fértiles, multiplíquense y pueblen la tierra. Pero Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y Dios los expulsó del Edén que había creado. Esto fue escrito siglo tras siglo en estos pergaminos. Es el tesoro de las memorias de nuestro pueblo. Es la propia palabra de Jehová. Es la historia de nuestros padres. Y entonces Dios creó el cielo y la tierra, y creó las formas a partir del vacío, y todo lo que creó cobró movimiento ante el rostro del Señor. La historia de Abraham, Isaac, Jacob y el gran Moisés, quien salvó a nuestro pueblo de la esclavitud del faraón después de 430 años de exilio, porque Dios así se lo ordenó. Dios ordenó celebrar el rito de la Pascua y marcar con sangre de corderos las puertas de los israelitas. Esa noche envió a su ángel, y por su mano él tomó a los primogénitos de Egipto. De esta forma obligó al faraón a rendirse a su voluntad, y los israelitas emprendieron su largo recorrido a través del Mar Rojo hacia Canaán, la tierra prometida. Esta es la historia del pacto hecho con Jehová y que está escrito en estos pergaminos. Ahora oremos. Él es mi Dios y quiero alabarlo.
Él es el Dios de mi Padre y quiero rendirme a su gloria. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, nuevamente, queridos niños, para aprender cosas lindas. El tema del día de hoy: los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Y vamos a ver entonces qué significa, qué es lo que Jesús nos quiere enseñar, qué significan verdaderamente los milagros, queridos niños. Los milagros son hechos generalmente inexplicables que los creyentes reconocen como signos de la intervención de Dios en favor de los hombres y como un llamado a responder a su amor. ¿Se dan cuenta, niños? Es una intervención de Dios, es decir, es la acción de Dios, una forma como Dios llega a nuestro corazón, como Dios llega a nuestra vida. Eso significa la palabra milagro. Dios que interviene, Dios que viene en nuestra ayuda, Dios que nos da la fuerza necesaria para que nosotros, dice, podamos realizarnos, para hacer bien las cosas, para sentirnos en ese camino de nuestra plenificación, de nuestra dignidad, queridos niños. Los milagros concretamente son la manifestación más clara de que, efectivamente, el reino de Dios se ha hecho ya presente en el mundo. ¿Se dan cuenta, niños? Ahí entonces nos está diciendo, el milagro de por sí significa que Dios ya está actuando en medio de nosotros y eso significa que Dios mismo viene a reinar. Y por eso dice el reino de Dios. Reino de Dios, queridos niños, significa que es la fuerza de Dios, el amor de Dios,
la fortaleza de Dios, el Espíritu de Dios que ya está en medio de nosotros. Y por eso dice que es ya la manifestación. Manifestación, queridos niños, significa algo que nosotros ya vemos, Dios que está en medio de nosotros. Y eso significa entonces milagro. Eso significa acción de Dios en nuestra vida. Muchas personas en época de Jesús realizaban milagros o pretendían hacerlos. Se los conocía como obradores de maravillas. Lo hacían para impresionar, demostrando sus poderes. Sin embargo, Jesús no buscó con ellos demostrarles que era Dios. Muy bien, queridos niños, y aquí está el secreto más importante, porque siempre tenemos algunos que piensan que la cuestión aquí es de poder. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia de Jesús en su evangelio? La diferencia que verdaderamente el poder de Dios está en medio de nosotros es que en la sencillez nosotros vemos la intervención y la manifestación de Dios. Nosotros hacemos grandes milagros, queridos niños, cuando ayudamos al que necesita. Hacemos grandes milagros, queridos niños, cuando nosotros le ayudamos a una persona enferma. Es un gran milagro cuando nosotros, queridos niños, escuchamos la palabra de Dios, la palabra de papá, la palabra de mamá y somos obedientes. Eso significa una manifestación de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y eso significa que el reino de Dios está en medio de nosotros. No, como decía recién, queridos niños, que algunas personas buscan, te voy a mostrar mi poder para que vos puedas tener algo especial. No, Jesús dice, siempre lo hacía en silencio, porque también nosotros podemos hacer estos milagros, pero en el silencio cuando obedecemos al Señor. Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día leemos la primera carta que escribe San Pablo a los de Tesalónica. Estamos en el capítulo 4 del 9 al 11. Dios les enseñó a amarse, nos dice San Pablo, leitmotiv, idea central. Hermanos, acerca del amor fraterno no hace falta escribirles porque ustedes han aprendido de Dios a amarse mutuamente y lo practican con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todo les rogamos que sigan progresando, pongan su empeño en mantener la calma, en atender sus asuntos y trabajar con sus propias manos como les recomendamos. Qué lindo lo que nos dice leitmotiv. Dios les enseñó a amarse, es decir, aquí está el centro y el caracú. No hace falta, dice, que yo les escriba. Oye, che, perdonale a tu hermano, che, ayudale a tu hermano, che, date cuenta de que tu hermano te necesita, etc. Todas estas cosas que son expresiones, yo no digo de una persona, pero son actitudes que nosotros tenemos que ir superando en la medida en que nosotros estamos verdaderamente enamorados del Señor. En la medida en que nosotros decimos que somos cristianos. Porque el cristiano, lo primero, y ahí vamos a encontrar el sentido cuando Dios dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que desde el primer momento en que nosotros comenzamos a abrir los ojos, por decir en la mañana, ¿en qué cosa pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Aquí nos está diciendo que tiene que ser ese amor profundo hacia Dios. Y en la medida en que existe ese amor profundo hacia Dios, viene todo lo demás como consecuencia. Por eso, les rogamos a ustedes que sigan progresando. Anila pepetati lleva, sino que vayan entendiendo. Y cuando vamos progresando y cuanto más vamos amando a Dios, sí o sí vamos a ir dirigiéndonos y pensando y ayudando a nuestros hermanos que más necesitan. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, que nos encontremos siempre y escuchamos a este Jesucito que nos enseña y que nos habla siempre. Ahora entonces vienen las preguntitas. La primera pregunta va directamente, queridos niños, y les digo, ¿qué son los milagros, querida niña, querida Melissa, queridos niños? A ver si saben responderme. Los milagros son hechos inexplicables que reconocemos como signos de la intervención de Dios en favor de los hombres. Muy bien, queridos niños, en favor de los hombres. Son hechos entonces, como decíamos, inexplicables. ¿Por qué? ¿Y por qué es esa acción de Dios? Es la manifestación. Muy buena respuesta. Y ahora vamos a la segunda preguntita, queridos niños. Anoten y sobre todo respondan bien. ¿Qué manifiestan, queridos niños, así los milagros concretamente? ¿Qué podemos entender y cuál es su manifestación? Los milagros manifiestan concretamente que el reino de Dios se ha hecho presente en el mundo. Ya se ha hecho presente, queridos niños, Dios en el mundo. Dios muestra su poder. Dios dice, yo estoy en medio de ustedes. Tú ya tienes todo entonces para realizar milagros, nos está queriendo decir. Se ha hecho presente en el mundo esa manifestación. Manifestarse, queridos niños, significa ese signo. Y por eso los milagros, todo lo que vemos en una forma positiva, como dijimos cuando nosotros hacemos el bien, así como Jesús que curaba a los enfermos, que devolvía la vista a los ciegos, que le hacía caminar a los paralíticos, que le hacía escuchar a los sordos, hablar a los mudos, curar a los enfermos. ¿Qué significa eso, queridos niños? ¿Qué significa? Que la presencia de Dios ya está en medio de nosotros. Y ahora atención porque viene esta tercera preguntita, queridos niños. ¿Por qué, queridos niños, a muchas personas se les conocía como obradores de milagros? A muchas personas se les conocía como obradores de milagros porque pretendían impresionar demostrando sus poderes. Muy bien, queridos niños, ellos querían demostrar sus poderes, poderes más bien naturales, poderes humanos. Sin embargo, Jesús nunca buscó demostrar los poderes humanos, a pesar de que Él era Dios, queridos niños. Lo que Jesús trae a través de los milagros es justamente enseñarnos, decirnos a nosotros que el reino de Dios, la manifestación de Dios, ya está en medio de nosotros. Y que nosotros somos quienes hoy como comunidad tenemos que obrar los milagros, es decir, hacer el bien. Devolver la vista, queridos niños, significa que vos le ayudás a un compañerito para que pueda ver bien su vida, para que pueda hacer bien las cosas. Si le sanás a un paralítico, ¿qué quiere decir, queridos niños? No es que le vas a ir ahí a sanar porque estaba duro y no podía caminar, sino que porque un niño o un papá o una persona no estaba caminando en su vida de fe, no estaba caminando como un buen cristiano, ¿entienden? O nosotros mismos, Jesús realiza el milagro en nuestra vida cuando nosotros somos capaces de escuchar su palabra, escuchar a papá y a mamá. Eso quiere decir el milagro de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Muy bien, queridos niños, y así vamos concluyendo por el día de hoy con este tema muy importante. ¿Cuál fue nuestro tema, querida Melissa? Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús que se realizan en nuestra vida. Le vamos a pedir a la Virgencita que nos ayude siempre. Juntamos nuestras manitos y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús.